Uno de los casos que más me impresionó es el de una mujer en 1991 en Roma. Esta mujer estaba en la sala de operaciones, en un momento determinado tuvo un paro cardiorrespiratorio, tuvo una muerte clínica, le aplicaron los desfibriladores, lograron devolverla y cuando ya estaba en condiciones de hacerlo, contó todo lo que ella había visto mientras estaba muerta. Contó dónde estaba el médico, dónde estaban los ayudantes, a dónde estaba la enfermera, las cosas que rodeaban a la camilla donde ella estaba. Contó cómo estaba ella misma. Todo esto ya había ocurrido en muchísimas ocasiones. En muchas oportunidades, los que pasaron por muerte clínica contaron que se vieron a sí mismos y vieron todo lo que los rodeaba. Pero este caso tenía algo en especial. Esta mujer, la de Roma, la de 1991, era ciega de nacimiento. Esto significa que esta mujer, que nunca había visto, solamente vio mientras estaba muerta. De alguna manera esto significa que lo más importante que tenemos cada uno de nosotros no es este cuerpo que llevamos como una suerte de hermoso, o a veces no tanto, sobre todo, sino que es, sin dudas, eso más importante, el alma. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, los de usted, los míos, los de nosotros. Y si Cristo, en vez de usted, tomando el lugar de su alma, del alma de usted, dejándose cargar con los pecados que su alma, al igual que mi alma, los vamos a cometer todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo físico, hasta que el cuerpo físico se muera, se los dejó cargar Cristo, y Él lo pagó cuando ese decreto condenatorio se aplicó sobre Cristo, y Cristo entró en condenación del alma al lago de fuego, y Cristo volvió a tomar su vida, ¿verdad? Aquí estaba Cristo, Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, desde la hora sexta, mediodía más o menos, 12 del día, hasta la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Todos los pecados suyos y todos los pecados míos cargados en Cristo. Los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos. Y cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo al alma de Cristo. Y Cristo exclamó, Eli, Eli, lama sabachthani. Y ahí estaba Cristo, todo oscuro, desde la hora sexta hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo. Y el corazón de Jesús Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. De día y de noche, 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 de día y de noche. Cristo entró en la eternidad, en estado de desamparo. Su alma se desdobló. Lo mismo que ocurre en el pabellón quirúrgico. Cumpliendo el Salmo 22. Salmo 22 escrito 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero el Padre le había encomendado al Hijo poner su vida y volverla a tomar. Cristo ya había puesto su vida en el cuerpecito que estaba en el vientre de María, ¿ya? En un embrión que estaba en el vientre de María. A los 33 años, Cristo, para darle cumplimiento al mandato del Padre, Cristo, Él por nosotros pagó con la muerte de su propia alma, muerte eterna en el lago de fuego, por los pecados nuestros. Pero Cristo obedeció el mandato del Padre, poner su vida, la puso aquí en Belén de Judá, y ahora volverla a tomar. Cristo estaba en muerte clínica en la cruz. Volvió a tomar su vida física entrando su alma desde la eternidad en estado de muerte eterna a su cuerpo moribundo en la cruz del Calvario, que había sufrido una muerte clínica. Y leemos nosotros Juan 19, versículos 25 al 30. Estaba María y estaba Juan,
Cristo le habla a María, su madre, y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado. Y Cristo le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre. Y Juan registra, desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos, empapando una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, lo que ya sabía, que estaba ya todo consumado. ¿Saben ustedes lo que ya Cristo sabía que estaba todo consumado? Estando aún con vida física. ¿Se dan cuenta que la salvación de nuestras almas no fue por sangre, no fue por cuerpo, sino que fue por alma, alma por alma, en base a este decreto que estaba escrito en el Ezequiel, en Éxodo capítulo 21, versículos 23 a 25? Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que está diciendo Dios es, algo de cierta especie será sustituido solamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Así será válida la sustitución. No es válido ojo por mano, no. No es válido diente por mano. No es válido golpe por mano. Lo que será válida para la sustitución es, mano por mano. Algo de la misma especie, de la misma sustancia, será sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. En el caso que sea un alma, no es válida sangre por alma, no, porque la sangre es del cuerpo. No es válido espíritu por alma, no. Será válido alma por alma. Y Cristo fue el que nos sopló el alma a nosotros, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cristo, el autor de la vida, Él sopló de su aliento el alma y el espíritu, el ruach y el neuma, en un cuerpo tomado del polvo de la tierra. Entonces, el alma nuestra alma, es de la misma naturaleza del alma de Cristo, de la misma especie. Cristo es el pariente cercano que nos puede redimir nuestras almas al precio de su propia vida, alma por alma, el alma de Cristo. Es por eso que en el huerto de Getsemaní Cristo decía, Mateo 26, 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso que en Isaías 53, 11 se dice de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque la salvación o el rescate de nuestras almas era por el alma de Cristo, pagando Él lo que nuestras almas debían pagar. Nuestras almas deben pagar penalmente por un pecado en el lago de fuego. A esta región fue Cristo. Pero Cristo, la muerte no lo podía retener, como dice Hechos 2:24.